Buenas tardes, vamos a dar comienzo al estudio de esta tarde. Bienvenidos a todos y vamos a ir al libro de los Romanos, como últimamente hacemos todos los martes, y vamos a ver ya los últimos versículos del capítulo 15. Ya terminamos con el capítulo 15 y vamos a ver a partir del 25 hasta el 33, que termina el capítulo. Leemos la palabra de Dios, capítulo 15, versículos del 25 al 33. Dice la palabra de Dios, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, vemos en estos últimos versículos que había una iglesia que estaba en aprietos económicos. Otras iglesias, aunque no tuvieron mucho, en algo podían ayudar y aliviar la necesidad de los primeros. No hubo problemas porque el donativo fuera para una iglesia judía, era para la iglesia que estaba en Jerusalén, y era una iglesia de judíos convertidos, ¿no?, al cristianismo. Pero eso no era ningún problema, ¿no? Al fin y al cabo era un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y de hecho esto ayudaría a mostrar que Cristo derribó la pared que le separaba, ¿no?, los judíos de los gentiles, y ahora eran solamente un cuerpo en Cristo. También era un deber de los gentiles, que se beneficiaron espiritualmente de la bendición que vino de los judíos, apoyarles en su necesidad material, ¿no? Pablo y estas iglesias que nos relata el pasaje comprenden su llamado a mostrar misericordia divina a los necesitados, ¿no? Especialmente, dice la palabra de Dios, que a lo de la familia de la fe. Dice Gálatas 2:10, dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, decía Pablo. Y luego en Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad, Pablo no creó una fundación en cada iglesia para colectar fondos para los pobres, para los necesitados, ¿no? Ni recogió dinero indiscriminadamente para dar a todos los pobres. Se trató de una ofrenda especial para una ocasión especial. No fue al emperador en ese tiempo a pedirle que colocara un nuevo impuesto, ni fue a pedirle una subvención para atender las necesidades de los pobres, ¿no? En este caso fue al emperador, pero en este caso podemos decir hoy en día no vamos al gobierno a decir que nos dé dinero para atender a las necesidades de la gente, no. Eso es una tarea de la iglesia. Por lo tanto, el gobierno no tiene por qué determinar lo que hacemos o no la iglesia con el dinero que donan sus miembros. No es su problema, ¿no? Porque el dinero no le dan. Por eso muchas veces cuando se piden subvenciones o se piden ayudas al gobierno, no se piden tanto, y muchas no lo queremos porque nos exigen hacer las cosas como ellos mandan. Ellos dan el dinero, pero dicen tenéis que hacer así y así, ¿no? Entonces nos cortan ciertas libertades que nosotros no lo queremos. Entonces, las ofrendas que estaba dando las iglesias a la iglesia de Jerusalén no procedían del emperador ni nada, era un problema de la iglesia, y la iglesia como tal lo solucionó.
Entonces es un problema de la Iglesia, ¿no? Es un problema de la Iglesia que tiene que subsanar. Por eso en la Iglesia hay autoridades que responden por todos estos manejos, ¿no? Y hermanos maduros que sabiamente vigilan y dan fe de eso. Obviamente, donde quiera que haya una Iglesia verdadera, hay soluciones para todos estos tipos de problemas. Mirad, mi punto de vista es que Pablo promovió la ayuda mutua entre las iglesias locales de diferentes ciudades, fruto de esta labor misionera que él hacía, ¿no? Y qué bueno es que podamos aprender la lección de que todos somos un solo cuerpo en Cristo, en todas partes del mundo, no solamente aquí en Madrid ni en España, sino en todas partes del mundo. A lo largo de nuestra nación y a la medida de nuestras posibilidades, debemos y podemos ayudarnos los unos a los otros, empezando, por supuesto, por nuestra iglesia local. Lo dice la palabra de Dios. Hemos visto anteriormente que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Entonces, en la medida que nuestras posibilidades, debemos ayudarnos mutuamente, empezando por nuestra iglesia local. Entonces, ¿sabemos cómo podemos ayudar a otros hermanos? ¿Nuestro trabajo puede beneficiar a otros hermanos? ¿Hay una necesidad apremiante que entre todos podemos ayudar a solventar? Si la respuesta es sí, pues hagámoslo. No pensemos en ello y no lo hagamos, ¿no? Entonces Pablo hace un alto en la exposición de sus planes, porque sus planes era ir primero a Roma, recordé la semana pasada, para luego ir a España, ¿no? Pero hace un alto en su exposición de sus planes para incluir algo que no admitía demora. Era un viaje a Jerusalén para ayudar a los hermanos que estaban pasando por calamidades, porque en esa época había habido y había una gran hambruna en toda Jerusalén, ¿no? Entonces vamos a empezar con los versículos que hemos leído. Versículos 25 y 26 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, ¿cómo sabemos que Pablo iba a ir a Jerusalén a ministrar a los santos, ¿no? Y habían hecho una ofrenda para los pobres que había entre los santos, es decir, entre los cristianos que había en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Entonces, pues, mirando el contexto cultural, vemos que lo que había era una gran hambruna en Jerusalén, ¿no? Y por supuesto en esa iglesia. Aquí, aún cuando el objetivo principal de Pablo siempre fue la predicación del Evangelio para la salvación de las almas, eso fue su ministerio esencial y el primero por encima de todo, ¿no? Él reconoce otra necesidad en la iglesia, que era de atender a los necesitados. Algo que nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro ya en Mateo 25 del 31 al 46, ¿no? Cuando escoge de las ovejas de los cabritos, reconociste ese pasaje, ¿no? Que lo hemos leído muchas veces. Y donde entre otras cosas dice que quienes no cuiden de los más pobres irán al castigo eterno, mientras los justos dice que irán a la vida eterna. Esto es algo que muchos cristianos no han llegado a entender y que en muchas congregaciones no están practicando, ¿no? Y yo pregunto, ¿serán que habrán entendido las palabras de nuestro Señor Jesucristo? No se trata de un evangelio de obras, mis hermanos, pero no olvidemos que la fe sin obras es una fe muerta y por lo tanto esa fe muerta no salva a nadie. La situación de la iglesia de Jerusalén era muy crítica. Había una gran hambruna que estaba asolando toda la región y la iglesia de Jerusalén lo estaba padeciendo. Mirad, esta situación se ve en Hechos 11, del 27 al 30, dice, hubo una gran hambruna en toda la tierra. Los discípulos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En Judea estaba la ciudad de Jerusalén, ¿no? Sufrió hambre y afectaba directamente a la iglesia, ¿no? Mirad, razón por la cual Pablo decidió atender esta necesidad antes de pasar Roma, camino de España, ¿no? Su intención era ir a Roma y después a España, pero viendo esta situación, recibió aviso de que había que ayudar a la iglesia de
de Jerusalén y allí se fue, ¿no? El apóstol debía recordar que Santiago, Pedro y Juan, líderes de la iglesia de Jerusalén, al extender la mano aprobaron su misión entre los gentiles. Les habían dicho, fijaros, les habían dicho, solo asegúrate de recordar a los pobres, refiriéndose de modo especial a los creyentes pobres en Jerusalén. No, lo cual Pablo nos recuerda en Gálatas 2:9-10. Eso dice, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de este privilegio que Dios me había dado, decía Pablo. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos las nuevas noticias a los que no son judíos y que ellos lo anunciaban a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estábamos de acuerdo nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que estaba procurando hacer Pablo, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿por qué hay gente necesitada en las iglesias? ¿O no? Cristianos que padecen necesidad. Y esa necesidad tiene que ser atendida por otros cristianos que pueden suplirla, ¿verdad? El apóstol Juan nos lo enseña claramente cuando escribió la primera carta de Juan, en capítulo 3, versículos 17 y 18. Dijo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, quien ama a Dios no puede permanecer impasible cuando ve a su hermano padecer una necesidad. Quien hace eso no puede decir que sea cristiano. Y vuelvo a repetir, lo dice la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir. Pero el que tiene el bienes de este mundo está refiriéndose al que tiene. A ver, si hay un hermano que tiene necesidad y tú no tienes, puedes buscarlo, puedes mover, como se dice por aquí, Roma con Santiago ¿no? Pero si no lo tienes, no puedes hacer nada. Pero si tú tienes con qué ayudar a ese hermano, ¿no? Y tienes necesidad y tú no le puedes ayudar y cierras tu corazón, dice, ¿cómo moverá el amor de Dios en él? ¿No? Y luego dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, quien ama a Dios no puede permanecer impasible cuando ve a un hermano tener necesidad. Quien hace eso de verdad no puede decir que sea cristiano. Pablo había sido grandemente bendecido por el Señor en multitud de ocasiones, pero también había padecido pobreza hasta el extremo imaginable, ¿verdad? Fijaros, Filipenses 4, 14, 18, él está hablando de la iglesia de Filipenses, él está en la cárcel y mira lo que dice, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación, en sus problemas, ¿no? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. He recibido todo y tengo abundancia. Y Pablo está hablando desde la cárcel, La iglesia de Filipos envió ayuda económica a Pablo en varias ocasiones. Por eso Pablo podría decir en 2 Corintios 11, 27. Dice, reconozco que anduve en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Él pasó por tribulaciones, él pasó por problemas, por dificultades. No pensemos que Pablo, porque era un superapóstol, que lo era un supercristiano, que lo era, estaba exento de problemas y de aflicciones y de situaciones difíciles. No. Razón por la cual pudo escribir en Filipenses 4, 12, 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina con ese famoso versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no equivoquemos ni saquemos del contexto este versículo. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se está refiriendo a todo. Porque muchas veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces hemos repetido eso? Y lo que Pablo está diciendo aquí, lo está refiriendo, vemos el contexto, que lo importante, y vemos que al principio que está hablando de que sabe vivir en abundancia y en pobreza. Y dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tanto cuando vivo en abundancia como cuando vivo en pobreza. Está hablando de eso más, no está hablando de otras cosas.
Pablo tenía un corazón agradecido a Dios por haber sido ayudado cuando él lo necesitó. No podía entender y compartir la importancia de ayudar a quienes pasan por esas mismas experiencias que lo necesitaban, ¿no? Porque los problemas que padece la gente también afectan a los cristianos, nos tienen que afectar. La fe en el Evangelio no nos exime a los cristianos de pasar por dificultades normales, por las que pasa el común de la gente, ¿eh? Pasamos por las mismas dificultades que pasa la gente normal, la gente común de las calles, los que no son cristianos. Hay quienes piensan que por ser hijos de Dios las dificultades pasarán de largo y no nos tocarán. Esa teología infantil está bien para quienes aún no tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no para quienes ya la conocemos, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo soy tu hijo. Gritan algunos cuando los problemas llaman a su puerta. Como si por ser cristianos vivieran en una burbuja espiritual que les protegieran de todo mal, ¿no? Pero no es así, no es así. De modo que más nos vale entenderlo. De lo contrario, vamos a sufrir innecesariamente. ¿Pero no somos hijos de Dios? Sí, ¿no? Conmigo contesten, sí, ¿no? ¿No nos ama Dios? Por supuesto nos ama Dios. ¿Dios no tiene poder para guardarnos? Claro que lo tiene, ¿no? ¿Por qué entonces sufrimos los cristianos? ¿No me preguntaros eso? El otro día en el CIE alguien me decía, había habido una deportación, la semana pasada hubo una deportación masiva, un vuelo que llaman, no me acuerdo mucho muy bien el nombre, pero se llevaron mucha gente a sus países, sobre todo colombianos y peruanos, ¿no? Y había un muchacho, me contaba uno que había un muchacho que había asistido a los cultos, había asistido a las reuniones que teníamos allí, y que él, la verdad es que tenía aquí a su esposa y sus 3 niños, y él quería quedarse aquí porque los tenía aquí, ¿no? Y él al final le deportaron, le mandaron a su país, a Colombia, y él decía, Dios mío, que yo me estoy esforzando, ¿por qué me haces esto? ¿Qué he hecho yo de malo? ¿No? Como echando la culpa a Dios, ¿no? Pero, a ver, Dios no tuvo la culpa de que... La culpa fue de él, que hizo algo que no tenía que haber hecho, ¿no? Entonces, claro, muchas veces echamos la culpa a Dios de todo, aunque eso es para verlo más despacio, pero muchas veces, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Mira un poquito atrás, retrocede un poquito atrás, a ver las consecuencias primero, ¿no? Mira, no se trata de que Dios no nos guarde, se trata de que Dios no ha prometido guardarnos en todas malas experiencias de esta vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces, cuando tomamos algunos textos, los sacamos de contexto y los titulamos como promesas, cuando en realidad no lo son. Y entonces decimos, ¿por qué? Si Dios me ha prometido que todo lo que pida me lo va a dar, ¿no? Mateo 7:7 dice, pedir y se os dará. Y nosotros pedimos, venga, Señor, y no nos da. Pero ¿qué clase de Dios es el que tengo yo que le pide y no me da? Si en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, ¿no? Y entonces ahí vienen los problemas, viene el desánimo y nos viene todo, ¿no? Pero este versículo, ya conocido, suele usarse como promesa que Dios nos dará todo lo que le pidamos, ¿no? Y el contexto real de este versículo es que Jesús está enseñando sobre ¿qué? Sobre la oración, conforme al carácter del Padre, no una fórmula para obtener deseos, ¿no? La realidad de este versículo es que Dios escucha a sus hijos, ¿no? Pero el error común que cometemos todos es que pensamos que Dios está obligado a concedernos todo lo que hemos pedido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no lo leemos solamente pedid y se os dará, y ya nos pasamos, no leemos lo anterior ni lo posterior, y decimos, pero ¿por qué si yo le he pedido a Dios que me dé un viaje y no me lo da? O le he pedido un iPhone 24 y no me le da, o, ¿sabes? Y cosas de esas, ¿no? Es verdad, por decir algún ejemplo, aunque no sean esos los mejores ejemplos, ¿no? Mirad, uno de los pasajes que más se cita como promesa de Dios, es Hebreos 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 se dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este es uno de los pasajes que más se citan como promesa de Dios. Entonces, vamos a analizarlo. Si analizamos este pasaje, comprobaremos que el autor de Hebreos lo que está haciendo es tomar algunos textos del Antiguo Testamento y aplicarlos a los judíos que se habían convertido a la fe en Cristo, ¿no? Aquí el autor de Hebreos está citando de Deuteronomio 31, versículo 6, que dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y te desamparará. El escritor de Hebreos, como la iglesia, la gente de Hebreos, que se refiere a Hebreos, la iglesia, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, claro, pues el autor de Hebreos, no se sabe, digo el autor porque no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, él les cita un versículo del Antiguo Testamento para que ellos lo entiendan, porque ellos lo conocían, ¿no? Y le cita de Deuteronomio 31:6. Entonces, si tenemos en cuenta el contexto anterior, comprenderemos mucho mejor estas palabras que dirigió Dios por medio de Moisés a su pueblo. Entonces, vemos el contexto anterior de Deuteronomio 31:6, vemos del 1 al 5 y vamos a ver lo que dice. Dice, fijaros, qué curioso, por eso es importante y por eso ahora algunos hermanos de la iglesia están estudiando los contextos, porque es que es importante, porque si no muchas veces vamos a estar equivocados. Vamos a ver el contexto anterior de Deuteronomio 31 del 1 al 5. Y fijaros, dice, fue Moisés y habló estas palabras, ¿a quién? A todo Israel. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. Hay que separar Israel de la iglesia. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredará. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mirad, la interpretación correcta de este texto es que estas palabras no fueron dirigidas a la iglesia, sino a Israel, primero. Ahora bien, el autor de Hebreos las aplica a la iglesia, eso sí, ¿no? Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿está Dios prometiendo que no tendremos problemas? ¿Que las dificultades nos llamarán a nuestra puerta? No. Porque así es como lo interpretan muchos. La respuesta es que no. Lo que Dios nos promete es que no nos abandonará ni desamparará a su pueblo. Eso es lo que está diciendo, que no nos abandonará ni desamparará a su pueblo. Ciertamente, Él no nos deja a nosotros, somos nosotros quienes dejamos a Dios. O sea, que no está diciendo que nos va a librar de todos los problemas, que no tendremos problemas. Al revés, está diciendo que no nos dejará y nos desamparará, ¿no? Por ese motivo hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos las Escrituras, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, la palabra de Dios no se puede contradecir. Si dice que vamos a tener aflicciones, y el otro dice que no puede ser algo. Por eso es importante, ¿verdad?, interpretar bien las Sagradas Escrituras. Mira, si le echamos un vistazo a la historia de la Iglesia, comprobaremos cómo siempre, a lo largo de la historia, en cada siglo, la Iglesia tuvo que pasar por diversas situaciones que chocan frontalmente con la idea de que los cristianos estamos exentos de sufrir. Aun cuando tomamos pasajes testimoniales como el Salmo 34, capítulo del 4 al 8. Salmo 34, del 4 al 8, dice,
Fijaros, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea que tenemos temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Si prestamos atención, veremos que Dios no promete que no tendremos temores, angustias, ni conflictos o aflicciones, sino que Dios estará con nosotros y nos ayudará en tales circunstancias. Y en eso hay una enorme diferencia. ¿Me entendéis lo que quiero explicaros? Que muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? Pero muchas veces, cuando un creyente le dice a otro que sufre por algo, dice, habrás hecho algo, estarás en pecado, le estás pagando las consecuencias de tu pecado, ¿verdad? Cuando alguien dice eso, está demostrando una enorme ignorancia de la verdad bíblica, de verdad. Que no salga de nuestra boca eso, hermano, eso es muy duro, eso es muy duro, O decir, tienes que tener más fe y vas a ser sanado. La Biblia dice, el Señor Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, dirías a ese problema, quítate del medio y se quitará. No hace falta tener mucha fe, ser hombre de gran fe. Si somos hombres de gran fe, gloria a Dios. Pero la fe como un granito de mostaza es suficiente para decirlo. Pero no es lo que nosotros queramos, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Los cristianos de todos los tiempos padecimos igual que los no creyentes, pero con la ventaja, tenemos una ventaja de tener el consuelo y la esperanza en Dios, que de que nuestros padecimientos son temporales, mis hermanos. Algún día, dice que llegará un día que no habrá dolor, ni tristeza, ni llanto, esto va a ser alegría, mientras que los padecimientos de los incrédulos serán eternos. Entonces, resumiendo, los creyentes de Jerusalén estaban padeciendo una terrible hambruna, pero ellos tuvieron la enorme bendición de recibir ayuda de los hermanos de otros lugares. Pues los hermanos de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que había en la iglesia de Jerusalén. Versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, que los gentiles, los de Macedonia y Acaya, habían sido bendecidos espiritualmente, les había llegado el evangelio. Eran gentiles y les había llegado el evangelio, ¿no? Ellos habían recibido beneficios espirituales y ellos, como buenos deudores, le habían enviado beneficios materiales. Fijaros, Macedonia incluía la parte norte de Grecia, incluyendo Filipo, Tesalónica y Berea, mientras Acaya consistía en la parte sur de Grecia, incluyendo Corintio, o sea, que era un grupo de iglesias las que habían mandado esa ofrenda, ¿no? Fijaros, quiero leeros estos versículos porque son muy importantes. Viene en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 15. Dice, y lo he leído en una versión de la palabra de Dios para todos, que tiene menos dificultad. Dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a la iglesia de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que lo dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de los que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso les rogamos que sigan haciéndolo. Todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme, hablan mejor, saben más, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Ahora les toca ser los mejores, contribuyendo para esta bondadosa ayuda. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias
para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno pueda dar. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos, pero no queremos que por ayudar a otros les falten a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Pueden ser que en otros momentos ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esa manera habrá igualdad. Como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Mirad, este pasaje es digno de ser ampliamente meditado. Mirad, podríamos hablar mucho, largo y tendido de todo el contenido de este pasaje que acabamos de leer, pero creo que se explica por sí solo. Aquí vemos algo que muchos cristianos no quieren ver y que el apóstol Pablo dejó claramente escrito en su carta. Se trata de una justa reciprocidad, un intercambio de lo material por lo espiritual. Así los dos grupos habían compartido la satisfacción de atender las necesidades del otro. Así debe funcionar el pueblo de Dios, algo que además Pablo presenta como un privilegio. En Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muchos falsos pastores, también es verdad que se han aprovechado de esto para robar a la iglesia. Todos ellos ya tienen su castigo, esperándoles en el cielo. Pero el mal de muchos no justifica el nuestro. No debemos actuar nosotros mal porque otros lo hagan. A pesar de la gran distancia y enorme dificultad del camino que separaba a los cristianos de Grecia y a los pobres de Jerusalén, Pablo los exhortó a ayudarlos y satisfacer sus necesidades materiales. No tanto al fin de que se sintieran buena gente, ¿no? Ni se autoalabasen por ayudar a los pobres, ¿no? Qué buenos somos, que damos regalos a los niños, oh, qué bonito, que damos, no. Lo hacemos porque nos sale del corazón. Lo hacemos porque es un mandato de Dios, de que hay que ayudarnos unos a los otros, ya que es una obligación moral de todo cristiano velar por el bienestar de su hermano, ¿no? Gracias a Dios, Pablo no necesitó forzar a dar, ya que los hermanos de Macedonia y Acaya se sintieron en deuda. Ellos habían recibido el Evangelio, eran gentiles y habían recibido el Evangelio de los judíos, ¿no? Y se sintieron en deuda con los de Jerusalén porque ellos recibieron lo espiritual, el Evangelio, ¿no? De modo que ellos quisieron responder generosamente con lo material, con el apoyo económico que necesitaban para salir adelante. Esto es un principio que la Iglesia actual debería considerar y practicar, mis hermanos. Pablo usará este mismo principio de reciprocidad de lo material por lo espiritual en la defensa del sostenimiento de su ministerio. Él lo defendía. Él defendía que el ministerio de Pablo deberían sostenerle los hermanos, ¿no? Por eso dice en 1 Corintios 9:11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que abusan de todos estos versículos, ¿no? Abusan de esto para sacar el beneficio, ¿no? Pero eso no anula nuestra responsabilidad, a ser bendecido lo espiritual, responder al menos con lo material. Yo soy consciente de que este asunto es muy delicado, porque cuando hablamos ya de lo material, siempre nos imaginamos cosas que no tienen nada que ver. Y yo lo que estoy hablando aquí es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y este asunto son muy delicados. ¿Y por qué? Porque muchos cristianos están cansados de que abusen de ellos en lo material. Y es verdad, eso también es verdad. Sin embargo, no debemos cerrar nuestros ojos a una verdad bíblica. Por mucho que nos desagrade nuestro corazón carnal, porque siempre que nos toca lo material, nos duele a todo nuestro corazón, ¿no? La verdad es que el principio de recibir lo material a cambio de lo espiritual proviene de Dios. Ya lo estamos viendo. Proviene de Dios. Solo que debemos asegurarnos de hacer las cosas bien.
conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, sin que nos tomen por tontos. La ofrenda de los gentiles a los judíos podía además cerrar definitivamente la brecha entre judíos y gentiles, y que por fin podía verse como miembros de una misma familia, como hermanos en Cristo, la iglesia de Jesucristo, ¿no? Versículos 28 y 29. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con una abundancia de la bendición del Evangelio y de Cristo. Mirad, Pablo retoma aquí su propósito de pasar por Roma cuando fuese a España. Pablo asegura que llegará preparado para ser de bendición a la congregación de Roma, con quienes compartirá las bendiciones del Evangelio. Es decir, se muestra animado pensando que podía enseñarles y compartir con ellos todo lo que Dios había hecho y estaba haciendo por medio de su Espíritu Santo en la vida de Pablo y su ministerio. Pablo era un hombre lleno de conocimiento de las Sagradas Escrituras y ampliamente experimentado en la vida cristiana y en las cosas de Dios. Por eso se manifiesta seguro de que podría beneficiarse espiritualmente y abundantemente. Mirad, ya lo dijimos en algunos martes pasados. Esperamos que los cristianos esperamos y debemos preocuparnos los unos por los otros, especialmente en estos tiempos de muchas dificultades. La necesidad va a ser la tónica dominante en estos tiempos, la necesidad, tanto espiritual como material. La cuestión que debemos responder es si estaremos o no a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Compartir con el que parece necesidad no solo es un privilegio de todo verdadero cristiano, sino además una clara obligación. Recuerden que los cristianos estamos exentos de padecer, de modo que si ves a un hermano en necesidad, ayúdalo, porque mañana puedes ser tú el que estés en la necesidad de ser ayudado. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice la palabra de Dios, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, versículo 30, dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo está pidiendo otra vez aquí oración. Con este ruego, Pablo reconoce otra vez su necesidad de ser respaldado por oración. Hablábamos de que muchas veces pensamos que los que llevamos mucho tiempo, que los pastores, que los líderes, no necesitamos ya oración, ¿no? Que nosotros podemos orar por los demás, pero orar por nosotros, no, que nosotros ya estamos respaldados, ¿no? Pero Pablo reconoce aquí su necesidad de ser respaldado en oración. No considera estar por encima de los hermanos, aun siendo apóstol de Jesucristo. Reconoce que necesita el apoyo de ellos, ¿no? Y fijaros, y es muy, muy curioso esta oración que dice, porque dice, cuando dice, por nuestro Señor Jesucristo. El ruego de Pablo se hace muy solemne, lo hace muy solemne. No dice por mi Señor Jesucristo, ni por vuestro Señor Jesucristo, sino por nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el apóstol Pablo se pone bajo el señorío de Cristo y al mismo nivel que los creyentes de Roma y el resto de la Iglesia. Mirad, ponerse bajo el señorío de Cristo significa reconocer, aceptar y vivir con Jesucristo como Señor absoluto de toda nuestra vida. No solo como Salvador, ¿verdad? Es una expresión profundamente bíblica y práctica. ¿Recordáis la palabra del Señor, el significado? El significado en griego era Kyrios, que significaba dueño, autoridad, soberano, ¿no? Entonces Pablo se ponía bajo el señorío de Cristo, como diciendo, tú eres mi dueño, mi Señor, y yo me someto a ti en todo. En ningún momento vemos a Pablo colocarse en una posición de superioridad sobre la Iglesia, a pesar de que si alguien podía haberlo hecho, sin duda hubiera sido él, ¿verdad? Ni Pedro ni ninguno de otros apóstoles, nadie como Pablo hubiera podido demandar mayor grado de sometimiento a su persona. Pero Pablo no lo hizo. Pablo, mirad, se puso
Dios le usó para el beneficio de su iglesia, de la iglesia de Dios, ¿no? Sin embargo, jamás reclamó para él, ninguna posición de privilegio, como vemos que ocurre con los papas de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que exigen ser tratados los papas como monarcas de la Iglesia y los cardenales como príncipes de la Iglesia, sin el más mínimo fundamento bíblico, porque lo dicen ellos, ¿no? Pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 20, 25-28 tira por tierra estas pretensiones ególatras y pecaminosas de los líderes, de algunos líderes, pero no solamente católicos romanos, hay muchos también protestantes, que se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar unos nombres que ya no se conforman con pastores. Pero fijaos lo que dice Mateo 20, 25-28, dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes se ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros, dice, no será así, sino que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo lo tenía bien entendido. Por eso nunca intentó ser más que nadie. Nunca. Nadie, absolutamente nadie de la Iglesia tiene derecho a ponerse en una posición superior. Nadie, nadie, ni pastores ni nadie, o reclamar una jerarquía. Si lo hace, está claramente desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Esto nos da una clara idea de cuán lejos están muchos que se hacen llamar cristianos de la voluntad del Señor. Eso sí, en la Iglesia hay una autoridad puesta por Dios y que hay que respetarla, no quiere decir lo contrario. Mirad, y luego la petición de Pablo tiene dos fundamentos muy importantes, la oración que hace. Por un lado dice por el Señor Jesús, que lo hemos visto, ¿no? Que está poniendo, se está sometiendo al señorío de Cristo, diciendo, Cristo, mi Señor, es mi dueño, es mi amo, es todo mío, ¿no? Y luego dice, por el amor del Espíritu Santo de Dios. Y ese amor del Espíritu Santo de Dios, en nosotros es el que nos hace muchas veces demostrar el amor que tenemos por nuestro prójimo. Es el que nos hace salir a evangelizar. Es el que nos hace hablar a esa persona que necesita una palabra de consuelo, que sentimos, que la vemos y decimos, esa persona sabe que está necesitada, ¿no? Es el amor del Espíritu Santo el que nos hace ayudar a los que más lo necesitan. Todo eso, ¿no? Porque está escrito, no es que lo diga yo, dice Romanos 5:5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en vuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo que nos lleva a ayudar a la gente. Por eso yo muchas veces cuando la gente se acerca y me dice gracias por esto, gracias por otro, digo no, gracias a Dios, porque es Dios quien lo ha hecho, porque es el Espíritu Santo quien ha puesto en nuestros corazones el poder ayudar a toda la gente, y ese mismo Espíritu Santo es el que Pablo le ponía en su corazón eso. Mirad, el sometimiento a Cristo y el amor del Espíritu Santo nos debe motivar, porque estamos hablando de oración, que Pablo está pidiendo una oración, ¿no? Entonces, el sometimiento a Cristo y el amor del Espíritu Santo nos debe motivar a los creyentes a orar unos por otros. Y Pablo espera que esto impulse a los creyentes en Roma a orar por él, así como debía impulsarnos a nosotros a orar los unos por los otros. Pablo está diciendo, por el amor que el Espíritu Santo ha puesto en mí por vosotros y en vosotros por mí, os ruego que me ayudáis orando por mí a Dios. Es interesante que la expresión me ayudéis se traduce de un término que significa que luchéis conmigo. Hay una nueva versión, dice, mis amados hermanos, le pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mí luchando, orando, que se unan a mí en mi lucha, orando a Dios por mí, ¿no? De modo que Pablo les está pidiendo a los creyentes de Roma que se unan a él en la lucha espiritual, por medio de la oración a Dios, ¿no? Por eso, qué importante es la intercesión, mis hermanos.
A lo largo de la vida nos vamos a encontrar con multitud de ocasiones en que vamos a necesitar el apoyo y la colaboración de los hermanos en la fe, de nuestros hermanos en la fe. Sus oraciones nos sostendrán en la batalla y del mismo modo las nuestras los sostendrán a ellos. La oración es parte del arsenal de Dios que nos ha provisto para que luchemos y ganemos las batallas espirituales. No fallemos en la oración por nuestros hermanos, si no queremos que nuestros hermanos fallen en la oración por nosotros. Recuerden que lo que sembramos es lo que recogemos. Si nosotros oramos por nuestros hermanos van a orar por nosotros. Lo que piden las oraciones de los demás, los que piden oración por los demás deben estar dispuestos a orar por ellos. Cuando alguien nos pide, oren por nosotros, si yo pido oración a la iglesia, yo tengo que estar dispuesto a orar por la iglesia. Entonces yo pregunto, ¿por qué cuántas veces han orado los pastores por nosotros? ¿No? Muchas. ¿Estamos orando por los pastores? Amén. ¿Por sus familias? Amén. ¿Por sus ministerios? Amén. Ellos sí lo están haciendo por nosotros. Porque la voluntad de Dios no es que los miembros de la iglesia vayan cada uno por un lado, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, ¿no? Porque está escrito en Gálatas 5:13, dice, servíos por amor los unos a los otros. Versículo 31, dice, por eso Pablo exhorta a los hermanos rogándoles que oren por él a Dios. El motivo es para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. O sea, que él está pidiendo oración porque va a ir a Judea, va a ir a Jerusalén, y va a encontrar allí rebeldes, va a encontrar personas que le van a causar problemas, ¿no? Mira, es interesante comprobar que el adjetivo rebelde, que habla aquí en el versículo 31, este adjetivo rebelde, tiene un término griego que se llama peitó, ¿no? Pero no tiene mucho más problemas si a darnos cuenta de ello. Ahora es muy fácil todo esto, porque ahora tenemos, tú mismo en el Google ahora no tienes que tener ningún programa de inteligencia artificial. Ahora me he dado cuenta que en el mismo Google tú le pones cualquier pregunta, dime el significado de esta palabra en griego, y te sale la inteligencia artificial y te lo dice claramente, ¿no? O sea, no creas que me he visto diccionario ni nada, ahora es más sencillo para todo, ¿no? Pero es interesante muchas veces mirar estas palabras, porque luego das con ella y te habla mucho, ¿no? Y esta palabra, peitó, se traduce en Juan 3:36, que dice que el que se niega, rehúsa creer y obedecer a Dios, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? Entonces, está hablando de que los judíos, había judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén, pero había otros judíos que se habían convertido al cristianismo, pero había otros judíos incrédulos de Jerusalén que eran los enemigos acérrimos de Pablo. ¿Por qué? Porque le creían que Pablo había sido un cobarde, que se había ido a los gentiles, que les había abandonado, que habían abandonado la ley de Dios y se había ido al evangelio, ¿no? Y eran acérrimos de él. Estaban esperándole allí en Jerusalén como leones allí para comérsele, ¿no? A quien tenían por traidor y desertor, por eso, ¿no? Pablo sabía bien que los judíos le perseguían, tanto los incrédulos como también muchos de los que habían convertido a Cristo, porque no estaban de acuerdo con su predicación, ¿no? De modo que llegando a Jerusalén preveía que tendría problemas con ellos, a pesar de lo cual no se escondió, ni tampoco rehusó su responsabilidad, sino que con valor y denuedo se dispuso a cumplir con su compromiso de llevar la ofrenda para los pueblos de Jerusalén. Eso sí, con el respaldo de la oración de los hermanos de Roma, que era importante. Por eso muchas veces, cuando alguien sale de viaje, cuando alguien va a hacer algo importante, pedimos oración, porque debemos llevar, cada vez que vayamos a un sitio, debemos llevar el respaldo de la iglesia. Es importante. Mirad, no son pocos muchas veces los que a la menor dificultad se escabullen, se esconden o renuncian a sus responsabilidades con Dios, ¿no?
muchísima gente no soporta la presión. Cuando deben enfrentar alguna circunstancia difícil, prefieren huir, esconderse o renunciar a su deber. Pero Pablo no era de esos. ¿Sabía que tenía problemas? Lo sabía. Y lo que hace ¿qué hace? Orar, buscar el apoyo en oración y el respaldo de los hermanos en la fe, a fin de ser librado de los rebeldes que había en Judea, de sus perseguidores. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios y ser íntegro y hacer lo correcto, siempre te encontrarás con la oposición de religiosos que pretenden convencerte de que estás en el error. Siempre. Si estás haciendo lo malo, nadie te va a decir nada. De verdad, nadie te va a decir nada. Ahora, como estés haciendo lo correcto, siempre te vas a encontrar con oposición. Siempre. Si tú vienes todos los domingos a la iglesia, vienes todos los días al estudio, vienes todos los días a la reunión de oración, algunos se acercan y te dirán, vaya manera de perder el tiempo, con lo bien que se está en casita ahora, viendo la televisión, calentito, siempre. Eso te vas a encontrar. De hecho, todo lo que quieran agradar a Dios se encontrarán solo ante la mayoría que pretenderán que se olvide de ello. Seguro. Cristo se vio solo ante la mayoría de la gente de su pueblo, que trataban de convencerlo de que estaba errado. Hasta mismo Pedro lo abandonó, ¿sabes? Le vio allí y le abandonó. Fíjate cómo se encontraría Jesús, ¿no? Hasta el mismo Pedro abandonó. Pablo se encontró también en la misma situación, enfrentando a la mayoría de la gente de su nación que pretendía que dejase de predicar de Cristo y enseñara más bien las tradiciones de los ancianos, pero Cristo no lo hizo. Fue fiel a su misión. Pablo igualmente, a pesar de las amenazas, fue fiel a su misión. A pesar de que en numerosas ocasiones se le profetizó que si llegaba a ir a Jerusalén sería apresado, él cumplió con la obligación que Dios le había mandado. Porque fijaros, Hechos 20, del 22 al 24. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén y saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Este hombre estaba un poco, ¿no? Si sabía que le iba a pasar todo eso, ¿por qué iba? Fijaros que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Así era este hombre. Nosotros no le llegamos ni a la suela de los zapatos. De verdad. Y yo el primero. Él sabía, le habían profetizado de que iba a tener problemas, le iban a profetizar de que le iban a meter en la cárcel y él no pasaba nada, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si nos encontrásemos en la posición de Pablo? ¿Iríamos a Jerusalén o saldríamos corriendo? ¿Nos esconderíamos o seguiríamos evangelizando como lo hizo él? ¿Verdad? Mejor que no llegamos a ese punto, ¿verdad? Mejor. Además de la oposición de su nación, Pablo llevaba una cuantía ofrenda a través de un camino largo y muy peligroso. ¿Recordáis cuando hablábamos de Epafrodito, que también iba por el mismo camino, que llevaba dinero, ¿no? Y eso era un peligro. Los ladrones acechaban en cada rincón del camino buscando a quién atracar, ¿no? Por todo eso y a pesar de ello, Pablo rogó por el respaldo a los hermanos. Por eso pidió oración y que los hermanos respaldaran ese viaje con oración. Y Pablo siguió adelante con el propósito de cumplir su misión. Mirad, además, ante las insinuaciones sobre la confiabilidad de Pablo, que Pablo no era muy fiel con todo ese dinero que llevaba, en 2 Corintios, capítulo 18, anuncia que tanto Tito, bueno, yo he puesto Timoteo, pero habla de un hermano, no dice, no saben quién, no ponen el nombre, pone Tito y un hermano, pero mirad, es curioso esto, 2 Corintios 8,
He intentado ver el nombre, pero no, nadie sabe el nombre y ahí sus suposiciones, sí, que piensan de que, pero es curioso, mira, dice 2 Corintios 8, 19, 21. Bueno, anteriormente, en el 15 dice, como está escrito, a ver, 2 Corintios 8, vale. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, ¿no? Aquí vemos que Tito sí dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros y enviarnos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, claro, Él predicaba por este hermano, que no pone su nombre, predicaba por todas las iglesias. Y no solo eso, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, o sea, que fue puesto por las iglesias para llevar este donativo, que es administrado por nosotros por la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad. A Pablo le acusaban de que no era una persona muy confiable en cuanto al dinero, y él por eso quiso llevar a Tito y a este hermano, que no ponen su nombre. Muchos dicen, la mayoría de lo que yo he podido leer dice que fue Timoteo, pero suposiciones, no lo podemos decirlo, ¿no? Lo que intentaba Pablo es que le acompañara ese viaje a Jerusalén, ya que estos contaban con la aprobación de toda la iglesia, al fin de que despejar toda duda y para evitar que nadie lo censurase en cuanto a la administración de la ofrenda que llevaba, ¿no? Es decir, Pablo fue prudente tomando medidas para demostrar su integridad, ¿no? Fijaros, otra de las cosas que en el versículo 31, bueno, estamos leyendo, dice, no, en el versículo 31 dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Eso es otra cosa muy curiosa. Si ellos habían pedido la ofrenda, la necesidad, ellos tenían necesidad, había mucha hambruna y pidieron a Pablo que les llevara una ofrenda, ¿no? Entonces, ¿por qué dice aquí en el versículo 31 dice Pablo, y que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta? Es que no lo iban a aceptar si ellos lo habían pedido, ¿no? Dice que Pablo rogó que la ofrenda que llevaba a Jerusalén fuera bien recibida. ¿Por qué pidió por eso? ¿Acaso los hermanos en Jerusalén no estaban necesitados? ¿No fueron ellos mismos responsables de la iglesia que le pidieron que se acordase de los pobres? ¿Por qué no habían de aceptar su servicio cuando consistía en llevar una ofrenda que necesitaban? La razón es la misma por la que pidió oración, la misma. A lo largo de su ministerio, Pablo tuvo que enfrentar muchísimos perjuicios y oposición de la resonación. ¿Lo recordáis que lo hemos hablado muchas veces? De que los judíos le tenían por un traidor, que había abandonado a su pueblo y se había ido a los gentiles, ¿no? Pablo fue acusado falsamente en muchas ocasiones de enseñar contra la ley de Moisés y apartar a la gente del temor de Dios. Aunque todas estas acusaciones eran falsas e infundadas, Pablo temía que hubiese puesto contra él el corazón de los hermanos y que finalmente no quisieran aceptar la ofrenda, ¿verdad? Que con tanto amor y trabajo había conseguido entre las congregaciones griegas para los pueblos de Jerusalén. La oposición contra él mismo y contra el Evangelio de libertad en Cristo nunca había cesado. Mirad, muchos rumores circulaban en cuanto al ministerio y mensaje de Pablo. Los judaizantes se habían dedicado a atacarlo y a destruir su credibilidad. Por eso no estaba seguro de la reacción que podían esperar de parte de los cristianos de Jerusalén. No sabía si iba a ir allí y ni le iban a dejar pasar a la iglesia, aunque llevara la ofrenda que llevaba. Primero porque había sido perseguidor de la iglesia y los creyentes le temían. Cuando él perseguía a la iglesia, a los cristianos, los creyentes cristianos le temían. Decían, pero si hasta hace 2 días nos perseguía y nos metía a la cárcel, ¿cómo viene ahora aquí? ¿No? Primero por eso, ¿no? Después porque sus enseñanzas eran mucho más profundas que las de los ancianos de su pueblo y no la entendían. Y por último, por la envidia de aquellos que no aceptaban el éxito de Pablo y el respaldo que él tenía de parte de Dios.
Fueran como fuese, Pablo siempre tuvo que enfrentar mucha oposición. Incluso muchos de sus colaboradores le abandonaron. En 2 de Filipenses 4, 9, 16 dice que Demas, que era alguien que estaba con él, dice que se fue al mundo. Bueno, algunos hablan de que le abandonaron, ¿no? Entonces, de esto podemos aprender que si pretendemos ser fieles a Dios, hay mucha posibilidad de que también encontremos oposición y nos encontremos solos en más de una ocasión, ante la incomprensión de aquellos a los que pretendemos servir. Entonces, una vez terminase su misión de Jerusalén, a ver, por eso Pablo, mira, resumiendo un poco lo que estamos hablando, lo que he querido decir y explicaros es que Pablo pidió oración porque sabía lo que se iba a enfrentar. Él se iba a enfrentar a la iglesia de Jerusalén, se iba a enfrentar, iba a un terreno que había judíos y que esos judíos le odiaban. Le creían que había sido un cobarde, que se había ido, que les había abandonado, ¿no? Y por eso él pidió oración. Por eso lo que quiero hacer hincapié en esto es lo importante, que es orar los unos por los otros, buscar, no nos dé vergüenza, ¿sabes? Cuando vayamos a hacer algo importante. Yo creo que todo es importante en nuestra vida, pero hay cosas que son más importantes, ¿no? Yo siempre le estoy diciendo a la iglesia que oren por el CIE, porque yo sé que necesito el respaldo de la iglesia para ir allí, porque hay mucha lucha espiritual, es increíble, ¿no? Me encuentro con mucha oposición, pero por eso pido el respaldo, y no que sea más que nadie, ni mucho menos, lo necesito que oren por mí, ¿no? Mirad, el versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Mirad, este era el plan del apóstol. Pablo tenía un plan, ¿no? Aunque tiene la precaución de especificar por la voluntad de Dios, o sea, siempre que Dios quiera. Es decir, si esto es lo que Dios quiere. Porque Pablo sabía que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, dice el Proverbio 16:9. O como dice ese dicho por aquí, dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Todos necesitamos contar con la providencia de Dios como enseña Santiago en el capítulo 4, versículo 13 al 17, ¿verdad? Por eso decimos, si Dios quiere, hasta mañana si Dios quiere. Claro que Dios quiere, pero lo decimos, ¿por qué? Porque es Dios quien tiene el control de todo, no lo tenemos nosotros, ¿no? Fíjate lo que dice Santiago, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Dice, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿por qué decir si Dios quiere? Porque el bien que deseamos no siempre coincide con el plan perfecto de Dios. No siempre, no siempre. Decimos, bueno, mis hermanos, cuando salgamos, hasta mañana, si Dios quiere, porque nosotros queremos vernos mañana, pero el bien que deseamos no siempre coincide con el plan perfecto para Dios. Lo mismo esta noche nos llaman y nos dicen, mira, que tienes que irte de misión, de misionero tienes que irte al África. Y entonces hacer la maleta y tienes que salir corriendo. Entonces hay que tener cuidado. Dios quiere todo lo bueno en un sentido moral, pero no todo lo bueno que imaginamos es la voluntad específica para este momento. Ejemplo, he dicho ese ejemplo, pero es un ejemplo bíblico, no creáis que me he inventado lo de África. Pablo quería ir a predicar a Asia, pero ¿qué pasó? Que el Espíritu le impidió, le dijo, no, vete a Europa, vete a Europa a predicar, O sea, que no creáis que es algo raro que esta noche recibas un mensaje y tengas que hacer la maleta. Decir si Dios quiere, voy exagerar un poco, pero bueno.
Si Dios quiere, es reconocer que Dios ve más lejos que nosotros. Es reconocer, si Dios quiere, estamos diciendo que Dios ve más que nosotros, que Dios se lo sabe todo, que Dios tiene controlado todo, ¿no? Esto también es una clara exhortación para abandonar la actitud de autosuficiencia que muchas veces nos manifiesta, ¿no? Nuestra egolatría, ¿no? El amor excesivo a nosotros mismos, ¿no? Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, y luego resulta que no hacemos nada, porque Dios no lo permite. Mirad, sabemos que en realidad lo que ocurrió con Pablo es que como Dios lo había anunciado por todas partes, tuvo que enfrentar la oposición férrea de los judíos, ¿no? Mirad, Pablo no pudo imaginar cómo finalmente llegaría a Roma. El viaje fue el resultado de un complot para matarlo. Pasó por varias audiencias frente a diversos tribunales. Pasó 2 años de cárcel en Cesarea y otros 2 en Roma. En el libro, de hecho, lo recoge, ¿no? Y eso, él no pretendía eso, pero todo eso le ocurrió. No siempre salen las cosas como queremos, mis hermanos. Nunca hemos de menospreciar el poder de los enemigos, del diablo, de que siempre estar atentos, de que siempre tenemos que estar alerta, de que siempre tenemos que tener cuidado, ¿no? Ante esto, algunos podían pensar que la oración que Pablo pidió, y seguramente los romanos hicieron por él, no había servido de mucho, ¿no? Pero sí sirvió de mucho, sí sirvió mucho. En realidad, todo lo contrario, pues de no ser por aquellas oraciones, muy probablemente el apóstol hubiese acabado muerto en Jerusalén o en su viaje a Roma, ¿no? ¿Cuántas de las intervenciones que echaron la vida del apóstol en más de una ocasión se dieron en respuestas a aquellas oraciones de los hermanos de Roma, ¿no? La oración siempre es útil y sirve, siempre. Además, algo que tener en cuenta es que aún los periodos de cárcel que Pablo fueron productivos para el beneficio de la obra de Dios. Recordáis lo que hablábamos también en un domingo, creo, que Pablo le habían puesto un carcelero a su lado, ¿no? Y que se fue corrido aburrido de él, ¿no? Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero me lo imagino yo, ¿no? Pero él recibía en su casa a la gente, él estaba preso, vigilado, pero él dice que en su casa, en la casa que le había puesto el gobierno, y que él pagaba, que lo pagaba, dicen que lo pagaba la iglesia de Roma, esa casa, él recibía a la gente, o sea, que hasta los periodos de cárcel él los aprovechó. Y siempre esto me recuerda a una persona que conocí, que él era cristiano y estaba en la iglesia allí en Alicante, y le salió una causa judicial que tenía pendiente de muchos años y que tenía que pagar 3 meses en la cárcel, ¿no? Y le salió después de muchos años, él ni se acordaba. Y entonces, pues le dijeron, bueno, dijo el abogado, vamos a recurrir y tal, y no sé qué, y dijo, no. Él se llama Enrique Penalba, no sé si seguirá viviendo. Y él dijo al abogado, no tiene que recurrir. Si Dios quiere que vaya a la cárcel, tendrá un propósito. Y allí empezó a predicar, y de allí salió un ministerio de la cárcel. O sea que él entendió de que Dios le había llamado allí a hacer algo. Y él no dejó ni un día de predicar el Evangelio. Y a través de ese hombre, de allí surgió un ministerio en esa prisión, en la cárcel de Foncalén, en Alicante. Y termina el versículo 33 y termina este capítulo 15 diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo desea que la paz de Dios alcance a todos los cristianos de Roma a quien está pidiendo oración por él. Amén significa así es o así sea. Una expresión solemne de aprobación y confirmación, ¿verdad? Esa frase pareciese ya el final de la carta, ¿no? A los que solo añade los saludos finales, que veremos en el siguiente capítulo, ¿no? Llegado a este punto debemos hacer balance de esta porción que hemos estudiado hoy, en la que el apóstol está solicitando el respaldo de los hermanos de Roma en oración. Hemos visto la humildad del apóstol a no exigir, sino al rogar a los hermanos, porque Pablo jamás se colocó ni se sintió por encima de los demás, sino como uno más en el cuerpo de Cristo. Hemos visto también que Pablo tenía sus planes,
pero que en el temor de Dios contaba con su providencia. No actuaban nunca como autosuficientes, sino como independientes de Dios. Por este motivo siempre buscaba la protección de Dios frente a los que se oponían, ¿verdad? Su fe estaba depositada nada más y nada menos que en el Dios de paz. Así llegamos al final de esta porción bíblica. Ahora os pregunto, ¿cuentas tú con tus hermanos en la fe para que te respalden en oración o vamos por libres? Amén. ¿Creemos en el poder de la oración? Amén. Sabemos que el poder no está en la misma oración, sino Dios que hace todas las cosas. Pero puesto que Dios nos exhorta a orar, debemos creer en la capacidad de la oración para mover la mano de Dios. ¿Cuentas con Dios en tu vida o crees que no lo necesitas? Amén. ¿Crees en la providencia de Dios? Amén. ¿Somos como Pablo de los que perseveran en la voluntad de Dios o salimos corriendo al menos obstáculo? Amén. Mis hermanos, Dios quiera que esta palabra sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Que la meditación de las Sagradas Escrituras nos ayude fortaleciendo nuestra fe. Que Dios os bendiga. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por mis hermanos, Señor, que nos respaldan siempre en oración, Señor, ante todas estas situaciones que pasamos, Dios mío, Señor. Ante todos ante nuestro ministerio, ante nuestro trabajo, Señor, contamos con este grupo de hombres y mujeres dispuestos a orar por todos nosotros, Dios mío, por nuestros problemas, por nuestras situaciones difíciles, complicadas, Señor. Señor, queremos aprender de este hermano, de nuestro hermano Pablo, Señor, de que pese a las dificultades, pese a saber de que salir a predicar en la calle, podemos tener problemas, podemos tener, Señor, insultos, podemos tener, Señor, situaciones complicadas, Señor. No dejamos de hacerlo, Dios mío, porque, Señor, sabemos que lo principal es obedecerte, Dios mío. Señor, gracias, Señor, por este mensaje de esta tarde, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo para todo, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra que nos ha alimentado, Señor, que nos ha enseñado, que nos ha exhortado, Dios mío, Señor. Dios mío. Señor, que cuando veamos la necesidad de nuestros hermanos o en otras personas, Señor, no volvamos la cara para otro lado, Dios mío. Y mientras podamos, Señor, podamos ayudarle, Dios mío. Porque ese es el amor de Dios, Señor. Dios mío. Suplir las necesidades, primero las del pueblo de Dios, Señor, pero también esas personas, Señor. Porque, Señor, si tú nos has bendecido lo espiritual, nosotros debemos suplir, Señor, lo material, Dios mío. Por eso te pido, Señor, porque sabemos que esta iglesia lo hace, Dios mío. Hay personas con un corazón sincero, con un corazón honesto, Señor, que están dispuestos a dar su tiempo, Señor, para poder ayudar a nuestro prójimo, Dios mío, Señor. Te pedimos que nos sigas abriendo puertas, Dios mío, Señor. Te pedimos que nos sigas dando fuerzas, Dios mío, y sabiduría para llegar a esos sitios donde nos puedan suplir con todo lo necesario para que ningún hermano ni ninguna persona puedan tener necesidad, Dios mío. Que cuando oigamos, como oyó Pablo, la necesidad de la iglesia de Jerusalén, Señor, y enseguida, Señor, se pusieron a funcionar, que seamos así nosotros, Dios mío. Que cuando sintamos la necesidad de alguna persona, de algún hermano o de alguien, Señor, enseguida nos pongamos a funcionar, Señor, buscando la solución ante esas situaciones, Dios mío. Señor, gracias te doy, Señor. Gracias. Ayúdanos en esta tarde, Señor.
Lleva a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.